Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 13 de diciembre. Estamos en la semana segunda del tiempo de Adviento y como todos los sábados está dedicado especialmente a la Santísima Virgen. Da igual que ayer hemos celebrado a la Virgen de Guadalupe, y que la Virgen está presente a lo largo de todo este tiempo del Adviento de una manera muy singular, porque nadie mejor que ella preparó casa y corazón a nuestro Dios con toda literalidad, con toda verdad. No dejemos de acudir a la Virgen, de quererla mucho, de tratarla a menudo, de tener con ella confidencias que realmente nos ayuden en nuestra vida cristiana. Hacer oración con María y desde María, desde lo que ella va narrando, o San Lucas, por ejemplo, y San Mateo, sobre todo los evangelios de la infancia, van narrando acerca de la Virgen y de su actuación, ¿no? Su fidelidad, su obediencia, su humildad, su sí inquebrantable, su amén a la palabra de Dios. Siempre debemos espejarnos, mirarnos en el espejo de María para llegar a Cristo, ¿no? Evangelio del día de hoy, Mateo 17, 10 al 13. Jesús, al bajar del monte de la Transfiguración, donde los discípulos le han visto acompañado de Elías y de Moisés, les dice que Elías ya ha venido a renovarlo todo, aunque muchos no le han sabido reconocer. Los discípulos entienden que habla de Juan el Bautista, y en efecto, Juan es el precursor, el predicador de la justicia y la conversión, el que prepara con su ejemplo y su voz recia la inmediata venida y luego señala la presencia del Mesías en medio de su pueblo, el que denuncia la situación irregular del rey Herodes y muere mártir por su entereza y coherencia, pero muchos no le aceptan, como hicieron con Elías y como harán con el mismo Jesús que padecerá a manos de ellos. La dureza del pueblo es grande, no saben leer los signos de los tiempos, son lentos y tardos de corazón, como tuvo que reprochar Jesús a los discípulos de Maús. O como oró en la cruz, no saben lo que hacen. Tanto Elías como el Bautista y Jesús son incómodos en su testimonio personal y en su mensaje. Aceptarles es aceptar los planes de Dios en la propia existencia, y eso es comprometedor. ¿Sabemos leer los signos de los tiempos? ¿Sabemos distinguir la presencia de los profetas y de Jesús en nuestra vida? ¿Y lo aceptamos? A nuestro alrededor hay muchos testigos de Dios, hombres y mujeres que nos dan testimonio de Cristo y de su Evangelio. Personas fieles que sin actitudes espectaculares nos están demostrando que sí es posible vivir según las bienaventuranzas de Cristo. Lo que pasa es que tal vez no queremos verlas. Como los apóstoles no querían entender el mesianismo de Jesús, que era distinto del que ellos esperaban. Como los fariseos y autoridades de Israel no querían reconocer en Jesús de Nazaret al esperado de tantos siglos, porque no encajaba en sus esperanzas. Está terminando la segunda semana de este Adviento. Si todo iba a consistir solo en introducir unos cantos propios, ven, ven, Señor, no tardes y todo eso, en nuestro repertorio, o en cambiar de color los vestidos de la liturgia, el morado, o en colocar coronas y velas junto al libro de la palabra, entonces sí que es fácil celebrar el Adviento. Pero si se trataba de que hemos de preparar seriamente la venida del Señor a nuestras vidas, que es la gracia de la Navidad, y no sabemos darnos cuenta de los signos de esta venida en las personas y en los acontecimientos, y no nos hemos sentido interpelados para renovarlo todo en nuestra existencia, entonces el Adviento no son hojas del calendario que van pasando, y no la gracia sacramental que Dios había pensado. Tenemos que decir desde lo profundo de nuestro ser: oh Dios, restáuranos,
que amanezca en nuestros corazones tu ungido, y su venida ahuyente las tinieblas del pecado, y nos transforme en hijos de la luz. Y decirlo con voluntad sincera de dejar que Dios cambie algo en nuestra vida. Más aún, los cristianos somos invitados a ser Elías y el Bautista para los otros, ser voz que anuncia y testimonio que contagia, y contribuir a que otros también en nuestra familia, en nuestra comunidad, se preparen a la venida del Señor, y se renueve algo en nuestro mundo, y suceda de veras esa señal que anuncia el profeta, que se reconcilien padres, hijos, cofradías, comunidades, en fin, hay mucha tarea en ese campo, ¿no? Hoy la Iglesia, el día 13 de diciembre, celebra la memoria de Santa Lucía, virgen y mártir. Las actas de la Pasión, escritas en el siglo V o el siguiente, son totalmente legendarias, puesto que Santa Lucía es del siglo III. Pero la historicidad de la mártir está asegurada por el descubrimiento que tuvo lugar en 1894 de la inscripción sepulcral correspondiente al sepulcro de la santa en las catacumbas de Siracusa. La inscripción es de principios del siglo V y constituye el primer monumento histórico del culto. Este se extendió pronto hasta Oriente. Probablemente fue San Gregorio Magno quien introdujo el nombre de Santa Lucía en el canon primero, el canon de la misa. El elemento de la leyenda que se ha hecho más popular es la historia de los ojos, que Lucía se habría arrancado por amor de Cristo. Esta narración no pertenece al texto original de las actas. Se debe seguramente a una etimología popular del nombre de Lucía, de lux, lucis, es decir, la luz, la vista. Esto ha hecho que se considerara a la santa como patrona de las personas ciegas, ¿no? Podemos contar algunas pinceladas de su vida. Nacida en Siracusa, ciudad de la provincia romana de Sicilia. De acuerdo con la tradición, Lucía era de padres nobles y ricos, hija de Eutiquia, y del padre se dice que murió cuando Lucía era joven. Ella fue educada en la fe cristiana, consagró su vida a Dios e hizo voto de virginidad. Su madre, que estaba enferma, la comprometió a casarse con un joven pagano, y ella, para que se librase de este compromiso, la persuadió para que fuese a rezar a la tumba de Santa Águeda de Catania, a fin de curar su enfermedad. Como su madre sanó, Lucía entonces le pidió que la librara del compromiso, la dejara consagrar su vida a Dios y donara su fortuna a los pobres. Su madre accedió, pero su pretendiente la acusó ante el procónsul Pascasio, debido a que Lucía era cristiana en tiempos del emperador Diocleciano. El martirio de Lucía no está atestiguado por fuentes contemporáneas, como hemos dicho, o inmediatamente posteriores a la persecución de Diocleciano en el siglo III, sino por relatos hagiográficos. El más antiguo es el Martirium griego y su redacción latina, pero son al menos de un siglo más tarde. Cuando Lucía fue arrestada bajo la acusación de ser una cristiana, Pascasio le ordenó que hiciera sacrificios a los dioses. Ella se mantuvo firme, ¿no? Y incluso, pues, la sometió a un suplicio con aceite y pez hirviendo, pero no logró hacerla desistir. Condenada a ser martirizada antes de morir, profetizó su canonización y su patronazgo como protectora de Siracusa, junto con la caída de Diocleciano y Maximiano. Fue sepultada en el mismo lugar donde, en el año 313, se construyó un santuario dedicado a ella, que fue luego lugar de destino de peregrinaciones en su honor. Según la tradición, su historia se divulgó por toda Sicilia, consagró su virginidad con el martirio, pero a Dios le agrada tu pureza y su santidad. Es la patrona de la vista, como hemos dicho, ¿no?
y la relación entre Lucía y los ojos, que hace de esta santa la protectora de la vista, se explica en la iconografía de la Edad Media y deriva quizá de la cercana etimología del nombre griego Lucía, con el término latino lux, luz. Y existe la leyenda de que fue la belleza de los ojos de Lucía la que no permitía descansar a uno de sus pretendientes, por lo que ella se los arrancó y se los envió. Lleno de remordimiento e impresionado por el valor de Lucía, el pretendiente se convirtió al cristianismo. Una leyenda medieval decía también que cuando Lucía estaba en el tribunal, aun si sus ojos seguía viendo. Otra versión afirma que el procónsul Pascasio ordenó a sus soldados que le arrancaran los ojos a Lucía, pero luego de que lo hicieron, Dios le concedió unos nuevos ojos aún más hermosos que los que tenía antes. Bueno, damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Lucía. Pedimos hoy especialmente por todos los que llevan su nombre y también por los ciegos, por los que no tienen esa dificultad de poder ver, aunque hay muchísimos avances en ese campo, pero siempre no deja de ser pues una limitación seria, ¿no? Pedimos especialmente, ya digo, por ellos. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.